Se rieron mientras quemaban la última foto de mis padres y me tiraban agua sucia encima. Basura como tú nunca será nadie, susurraron. No sabían que estaban humillando a la mujer que firma sus cheques. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire acondicionado del lobby me golpeó como una pared de hielo, un lujo olvidado que hizo que mi piel sucia y sudada se erizara al instante. Cada paso que daba sobre el reluciente mármol color marfil dejaba una pequeña huella de lodo seco, una mancha vergonzosa en la impecable perfección del hotel insignia de mi familia en Oaxaca, el Refugio del Sol. Me sentía como un fantasma, un espectro de mugre y agotamiento que había venido a perturbar la paz de los vivos. Mis ropas, una blusa descolorida y unos pantalones de hombre que me quedaban enormes, eran un regalo de una familia de buen corazón, lo único que me habían podido dar después de que la inundación se llevara todo lo que tenía. Hace apenas 72 horas, estaba a kilómetros de aquí, en un rincón olvidado de la sierra, supervisando la construcción de la pequeña escuela que la fundación de mis padres estaba financiando. El trabajo era duro, pero me llenaba de un propósito que el dinero nunca podría comprar. Luego vino la lluvia, una furia desatada del cielo que convirtió el riachuelo en un monstruo rugiente. Se lo llevó todo, nuestro campamento, los materiales, mis documentos, mi teléfono, mi ropa. Todo, excepto la vida y la ropa que llevaba puesta. Una semana de trabajo duro, de dormir en el suelo y comer lo que había, se había convertido en una pesadilla de supervivencia. Ahora, después de un viaje de 2 días en la parte trasera de un camión de carga, lo único que anhelaba, lo único que mi cuerpo y mi alma suplicaban, era una ducha caliente y el abrazo de una cama limpia. Mi cama. En mi hotel. Detrás del imponente mostrador de caoba, 2 figuras reinaban en el silencio de la noche. Una era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Su placa decía, Brenda, gerente de noche. Su mirada, cuando finalmente se dignó a levantarla de la pantalla de su computadora, me recorrió de arriba abajo con un desdén tan palpable que casi me hizo retroceder. A su lado, una chica mucho más joven, Valeria, tecleaba en su propio ordenador, pero sentí sus ojos curiosos clavados en mí, como los de un niño que observa un insecto extraño. Me aclaré la garganta, la voz me salió como un susurro ronco. Buenas noches. Necesito una habitación. Brenda ni siquiera parpadeó. Sus dedos siguieron bailando sobre el teclado por un momento antes de detenerse. Levantó la barbilla, una reina mirando a una campesina sucia. ¿Puedo ayudarla?, dijo, y cada sílaba estaba cargada de un hielo que pretendía ser profesionalismo, pero que no era más que puro desprecio. Su lenguaje corporal, la forma en que su espalda estaba rígidamente recta, la manera en que sus labios apenas se movían, todo gritaba una sola palabra, lárgate. Tragué saliva, sintiendo como la humillación empezaba a subir por mi garganta. Sí, por favor. Una habitación. La que sea. Insistí, tratando de mantener mi voz firme. Puedo pagar en efectivo. O pueden cargarla a la cuenta corporativa de Del Sol. Al oír eso, una risa seca y fea escapó de los labios de Brenda. Fue un sonido corto y cortante, como el de una rama seca al romperse. Miró por encima de su hombro a un hombre corpulento con uniforme de seguridad que estaba recargado en la pared, Ricardo. Él le devolvió la mirada con una sonrisa cómplice. El calor me subió a las mejillas, un fuego que quemaba más que el agotamiento. Estaban jugando conmigo. Para ellos, yo no era una clienta, ni siquiera una persona. Era el entretenimiento de una noche lenta. Ricardo se enderezó y caminó hacia el mostrador, sus pasos resonando con una autoridad arrogante. Se paró junto a Brenda, cruzando los brazos sobre su pecho, sus músculos abultados bajo la tela del uniforme. Me miró como si fuera un pedazo de basura que el viento había arrastrado hasta su puerta. El aire en el lobby se sentía pesado, cargado de su juicio silencioso.
Y yo estaba demasiado cansada, demasiado rota para luchar. Solo quería desaparecer en la oscuridad de una habitación, lejos de sus miradas crueles. El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Brenda y Ricardo intercambiaron otra mirada, una conversación completa sin una sola palabra. Finalmente, Brenda se inclinó hacia él, como si compartiera un secreto de estado, aunque su voz fue lo suficientemente alta para que yo la oyera perfectamente. ¿Qué hacemos, Ricardo? ¿Llamamos a la policía de una vez o le damos la oportunidad de que se vaya por su propio pie, como la cucaracha que es? La palabra, cucaracha, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Miré a la chica joven, a Valeria, esperando ver una pizca de compasión, de decencia humana. Pero no había nada. Solo una sonrisa diminuta y torcida en sus labios mientras fingía concentrarse en su pantalla. Vi, por el rabillo del ojo, cómo su mano se deslizaba bajo el mostrador, sosteniendo su teléfono. Un pequeño punto rojo brillaba en la oscuridad. Estaba grabando. No para ayudar, no como prueba. Lo supe en ese instante. Lo estaba grabando para su propio deleite, o quizás para algo peor. Ricardo soltó una risita y comenzó a caminar lentamente alrededor del mostrador, como un depredador rodeando a su presa. Se detuvo a apenas 1 metro de mí. El olor de su colonia barata, mezclado con un aliento agrio a café, me revolvió el estómago. Se inclinó hacia adelante, arrugó la nariz de una forma teatral y olfateó el aire a mi alrededor. «Uf», exclamó, retrocediendo con una mueca de asco. «Huele a pobreza y a fracaso. Una combinación apestosa». Brenda se rió desde su trono de caoba. «Ten cuidado, Ricardo. Seguro viene a buscar algo que robar para su próxima dosis. Es lo que hacen los de su calaña». Un temblor incontrolable comenzó en mis manos, producto del agotamiento, del hambre y de la hipoglucemia que empezaba a acecharme. Intenté apoyarme en el borde del mostrador para estabilizarme, pero la mano de Ricardo se disparó y me dio un empujón brusco en el hombro. «No toques», ladró. «Vas a ensuciar el mármol con tu mugre». La fuerza del empujón me hizo tropezar hacia atrás. Mis piernas, débiles como gelatina, se enredaron y caí torpemente. Aterricé sobre mi espalda baja, y un dolor agudo y familiar explotó desde mi coxis, subiendo por mi columna vertebral. Un jadeo ahogado escapó de mis labios. Era una vieja lesión, un recuerdo de una caída de caballo en la hacienda de mis padres cuando era una adolescente tonta y temeraria. Un dolor que solo aparecía cuando mi cuerpo era llevado al límite. Brenda aplaudió suavemente, un sonido cruel en el silencio del lobby. «Mírala. Ya le está dando el síndrome de abstinencia. Típico. El cuerpo les pide veneno y empiezan a temblar como hojas». Ricardo se rió, una carcajada profunda y desagradable. Comenzó a imitar mis temblores, sacudiendo sus enormes hombros de una manera grotesca y burlona. «Ay, necesito mi piquete», se mofaba con una voz chillona. Quería gritarles. Quería decirles que eran unos monstruos, que no sabían nada de mí. Pero las palabras no salían. El agotamiento era un manto pesado que sofocaba mi ira, dejándome solo con una sensación de impotencia y una profunda y helada tristeza. Me quedé en el suelo, tratando de recuperar el aliento, el dolor en mi espalda pulsando al ritmo de mi corazón acelerado. Cada segundo que pasaba bajo sus miradas de desprecio me robaba un poco más de mi humanidad. Me estaban despojando de todo, capa por capa, y yo era demasiado débil para detenerlos. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me apoyé en mis codos, intentando levantarme del frío suelo de mármol. En el movimiento, la pequeña bolsa de tela que llevaba colgada del hombro, mi único equipaje, se deslizó y cayó al suelo con un ruido sordo. Su contenido se desparramó a mi alrededor como los restos de un naufragio, unas cuantas monedas que rodaron lastimosamente, la llave oxidada del cobertizo de la comunidad donde me había quedado, y mi cartera. Una cartera vieja de cuero, gastada por los años, que había sido de mi padre. Ricardo no perdió el tiempo. Dio un paso adelante y plantó su enorme bota de seguridad directamente sobre la cartera, moliéndola contra el suelo con un crujido que me partió el alma.
giró el talón, asegurándose de dejar la marca de su suela sobre el cuero que mi padre había tocado tantas veces. Brenda se acercó con la lentitud de una víbora. Se agachó, no del todo, sino doblando las rodillas con rigidez, y recogió la cartera con la punta de sus dedos largos y pintados de rojo, como si estuviera recogiendo un animal muerto. Veamos qué tesoros esconde la princesa de la basura, dijo con una voz cantarina y venenosa. La abrió con un tirón brusco. Lo primero que encontró fue la única cosa de valor que había logrado salvar de la inundación, lo único que importaba. Una fotografía. Estaba descolorida por el sol y los bordes estaban gastados, pero la imagen era clara. Mis padres, 20 años más jóvenes, de pie frente a la entrada del primer Refugio del Sol, un pequeño hotel de 10 habitaciones que habían construido con sus propias manos y todos sus sueños. Mi padre rodeaba a mi madre con el brazo, y ambos sonreían a la cámara con una alegría tan pura y radiante que casi podía sentir el calor del sol de ese día. Brenda sostuvo la foto en el aire. Mira qué ridículos, le dijo a Ricardo, que se había acercado para mirar por encima de su hombro. Seguro eran igual de patéticos que ella. Soñadores pobres que nunca llegaron a nada. Una oleada de adrenalina, pura y furiosa, me recorrió el cuerpo, barriendo el agotamiento. El recuerdo de mis padres, su legado, su amor, eso era sagrado. Me lancé hacia adelante desde el suelo, extendiendo una mano temblorosa. No. Por favor, devuélvemela, grité, mi voz rota por la desesperación. Son mis padres. Mi súplica solo pareció encender aún más su crueldad. Brenda apartó la foto de mi alcance con un movimiento rápido. Su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes demasiado blancos. Tus padres ya no están, ¿entiendes?, susurró, inclinándose hacia mí. Se fueron. Te abandonaron. Y entonces, con una deliberación sádica, sostuvo la foto con ambas manos y la rasgó por la mitad. El sonido del papel viejo partiéndose en dos resonó en el lobby silencioso como un disparo. Me quedé sin aliento, como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero no había terminado. El horror verdadero apenas comenzaba. De su bolsillo, sacó un encendedor barato de plástico. Con un clic, una pequeña llama anaranjada cobró vida. Acercó el fuego a los bordes rotos de la fotografía. El papel se enroscó, se volvió negro y luego se encendió. Ahora son cenizas, susurró, su aliento caliente rozando mi mejilla mientras me obligaba a mirar. Igual que tu dignidad. Observé, paralizada, como los rostros sonrientes de mis padres se arrugaban y desaparecían en el fuego, convirtiéndose en frágiles copos negros. Brenda abrió la mano y dejó que las cenizas cayeran, esparciéndose sobre mis manos temblorosas y el suelo de mármol. Todo lo que quedaba de ellos, el último vestigio físico de su amor, se había convertido en polvo a mis pies. Y una parte de mí se convirtió en cenizas con ellos. El mundo se inclinó sobre su eje. El olor a papel quemado llenó mis fosas nasales, un aroma nauseabundo a profanación. El shock y el dolor abrieron un agujero negro en mi pecho, y sentí que me hundía en él. Me doblé sobre mí misma, abrazando mi estómago, mientras un sollozo seco y desgarrador se abría paso desde lo más profundo de mi ser. El dolor en mi espalda era una agonía punzante, pero no era nada comparado con la devastación que sentía en mi alma. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron a tientas en la pequeña bolsa de tela. Había algo más allí. Mi última línea de vida. Un pequeño frasco de plástico blanco. Mis manos lo encontraron y se aferraron a él como un náufrago a un trozo de madera. Brenda, con sus ojos de halcón, no se perdió el detalle. Antes de que pudiera asegurarlo, se abalanzó y me lo arrebató de la mano. Lo sostuvo a la luz, entrecerrando los ojos para leer la pequeña etiqueta. Insulina, leyó en voz alta, arrastrando la palabra con desprecio. Hizo un sonido de asco con la lengua. Vaya, vaya. Además de drogadicta y ladrona, una diabética inútil. Eres todo un paquete, ¿eh? Un problema menos para la sociedad si te desapareces. El pánico, frío y afilado, cortó a través de la niebla de mi dolor. Las necesito, supliqué,
levantando la vista hacia ella. Las lágrimas que no había derramado por mis padres ahora corrían libremente por mis mejillas sucias. Soy diabética. Tipo 1. Sin ellas puedo morir. Mi voz era un hilo, a punto de romperse. La expresión de Brenda no cambió. No había compasión, ni duda, solo un vacío cruel. Ricardo la miraba con una sonrisa de aprobación, disfrutando del espectáculo. Valeria, desde el mostrador, seguía grabando, su rostro una máscara de indiferencia, pero sus ojos brillaban con una malicia que me heló la sangre. Sabía que estaba presenciando algo terrible y no le importaba. De hecho, parecía disfrutarlo. Brenda caminó con calma hacia una de las enormes macetas de terracota que adornaban el lobby. Contenía una palmera exuberante, un toque de vida en medio de la esterilidad del lujo. Se detuvo junto a ella, jugueteando con el frasco en sus manos. No te preocupes, dijo, su voz falsamente tranquilizadora. Te voy a hacer un favor. Con un giro de muñeca, abrió el frasco. La miré, incrédula, mientras inclinaba el recipiente y un torrente de pequeñas píldoras blancas caía sobre la tierra oscura de la maceta. Todas. Cada una de ellas. Mi suministro para una semana, mi única defensa contra el coma y la muerte. Ahora puedes reunirte con tus papis más pronto, dijo con una dulzura venenosa. Luego, con la punta de su zapato de tacón, removió la tierra, enterrando las píldoras bajo la superficie, ocultando la prueba de su crimen. Me quedé allí, de rodillas, mirando la tierra profanada. No era solo insulina lo que había enterrado. Era mi esperanza. Era mi vida. En ese momento, entendí que no se trataba de mi apariencia, ni de un malentendido. Esto era maldad pura y sin adulterar. Era el placer sádico de destruir a alguien que consideraban inferior. Y en el lujoso y silencioso lobby de mi propio hotel, me habían sentenciado a muerte. Ricardo se acercó y me agarró bruscamente del brazo, poniéndome de pie con una fuerza que me hizo gritar de dolor cuando mi espalda protestó. Me arrastró hacia la enorme puerta de cristal de la entrada, mis pies apenas tocando el suelo. Mientras me sacudía, algo más se deslizó del bolsillo interior de mi raída chaqueta, una pequeña tarjeta de plástico negro. Aterrizó boca arriba sobre el mármol. Era una tarjeta de lealtad del hotel. La tarjeta, Sol Negro, el nivel más alto, reservado para los clientes más exclusivos y para la familia. A pesar de estar cubierta por una fina capa de suciedad, el elegante diseño y las letras doradas eran inconfundibles. Ricardo se detuvo. La vio. Se agachó y la recogió, dándole la vuelta. Se quedó inmóvil por un segundo, sus ojos fijos en el nombre grabado en relieve dorado, Elodia del Sol. Por un instante, un brevísimo instante, pensé que la verdad lo detendría. Pensé que el reconocimiento encendería una chispa de miedo en sus ojos. Me equivoqué. Levantó la vista, primero hacia Brenda y luego hacia mí. Una lenta y estúpida sonrisa se extendió por su rostro. Y luego, estalló en una carcajada atronadora, una risa tan fuerte y desagradable que pareció hacer vibrar los cristales. Se la mostró a Brenda, que se acercó para mirar. «¿Del Sol?», gritó Brenda, casi ahogándose de la risa. «Esta pordiosera cree que es de la familia dueña». «Ay, por favor, qué ilusa». «¿Qué será lo próximo? ¿Dirá que es la reina de Inglaterra?». Ambos se doblaron de la risa, sus cuerpos sacudidos por una alegría cruel. Luego, mientras yo los miraba con los ojos vacíos, Ricardo sostuvo la tarjeta frente a mi cara, me guiñó un ojo y, con sus pulgares gruesos, la partió en dos. El chasquido del plástico rompiéndose fue el punto final. Ya no me arrastró. Prácticamente me lanzó a través de la puerta. Mi cuerpo golpeó el pavimento mojado de la acera. La lluvia reciente había dejado charcos de agua sucia, y aterricé en medio de uno, el agua helada empapando mi ropa y mi piel. La humillación no había terminado. La puerta se abrió de nuevo y apareció Brenda, sosteniendo un cubo de metal. Era el cubo del trapeador. Sin una palabra, lo volcó sobre mí.
Un torrente de agua gris y maloliente, llena de suciedad y productos químicos, me empapó de la cabeza a los pies. Para que huelas un poco mejor, animal, escupió. Mientras yo tosía y trataba de quitarme el pelo sucio de la cara, Ricardo salió y me dio una patada certera en las costillas. El aire salió de mis pulmones en un silbido doloroso. Caí de costado, acurrucada en el suelo, luchando por respirar. Si vuelves a acercarte a este hotel, gruñó Ricardo, su rostro a centímetros del mío, te pondré en el hospital. O en la morgue. Brenda se inclinó y escupió cerca de mi cabeza. Luego, ambos se dieron la vuelta y entraron de nuevo en el cálido y luminoso lobby, chocando los 5 a través del cristal. Me quedé allí, un bulto tembloroso y empapado en la acera, mientras ellos volvían a sus puestos. Los vi reír y señalarme a través de la ventana. Vi a Brenda levantar el teléfono. Supe exactamente lo que estaba haciendo. Sí, 911, la oí decir a través del cristal, su voz ahora llena de un pánico falso y profesional. Hay una vagabunda violenta afuera de nuestro hotel. Intentó atacar al personal. Sí, parece drogada, muy agresiva, describirla, sí, es. Dio una descripción completamente falsa. Me acusó de intento de robo, de agresión. Estaba construyendo su coartada, ladrillo por ladrillo, mientras yo yacía rota en la puerta de mi propia casa. El tiempo perdió todo sentido. Cada segundo era una eternidad de frío, dolor y una desesperación tan profunda que se sentía como un océano negro. Yacía en la acera, temblando incontrolablemente, el agua sucia del cubo mezclándose con las lágrimas silenciosas que ahora no podía detener. El mundo se había reducido a las luces borrosas de la calle y el dolor punzante en mis costillas con cada respiración. Entonces, a través de la niebla de mi miseria, vi un par de faros que giraban en la esquina y se acercaban lentamente. Un coche viejo y familiar. Un sedán que había visto 1000 veces en el estacionamiento de empleados. Se detuvo, y la puerta del conductor se abrió. De él salió una figura encorvada pero firme, un hombre de pelo cano y rostro surcado por las arrugas de una vida de trabajo y sonrisas. Don Mateo. El jefe de seguridad del turno de día. El hombre que me había visto crecer, que me daba dulces a escondidas cuando visitaba a mis padres en el hotel de niña. Me vio. Su paso se detuvo. Incluso en la penumbra, incluso en mi estado lamentable, me reconoció. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y luego de horror. Niña Elodia, gritó, su voz rasgada por la conmoción. Corrió hacia mí, sus rodillas crujiendo al arrodillarse en el pavimento mojado a mi lado. Dios mío. Niña. ¿Qué te han hecho? Sus manos, grandes y callosas, me tocaron el hombro con una ternura que casi me deshace. La puerta del hotel se abrió de golpe. Brenda salió como una furia, su rostro contorsionado por la ira al ver a su empleado confraternizando con la basura. Mateo. Aléjese de esa mujer ahora mismo, ladró. Es peligrosa. Ya llamé a la policía. No se involucre. Don Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de una furia helada que nunca le había visto. Brenda, ¿tú sabes quién es ella? Pero Brenda no escuchaba. Estaba demasiado inmersa en su papel de gerente autoritaria. Fue entonces cuando mi nombre, pronunciado con la voz aterrorizada de don Mateo, atravesó su coraza de arrogancia. Niña Elodia. El rostro de Brenda se congeló. El color desapareció de sus mejillas como si le hubieran echado un cubo de lejía. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando de mí a don Mateo y de vuelta a mí. Vi el momento exacto en que su cerebro, finalmente, conectó los puntos. El apellido en la tarjeta. Del Sol. Mi presencia allí. El nombre que don Mateo acababa de gritar. Niña Elodia. La heredera. La dueña. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. El pánico puro y absoluto se apoderó de sus facciones. Ricardo, atraído por los gritos, apareció en la puerta.
Vio la escena, a mí, en el suelo, a don Mateo, arrodillado a mi lado, y a su jefa, pálida como un fantasma. Su teléfono, que sostenía en la mano, se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. El color también huyó de su rostro. Ambos me miraban ahora no como a una vagabunda, sino como si estuvieran viendo a un espectro vengativo que había regresado de la tumba. En ese momento, un ruido nos hizo mirar hacia arriba. En el segundo piso, la ventana de una de las suites se abrió. Una mujer de aspecto elegante, con el pelo recogido en un moño sofisticado, nos miraba. La señora Ramírez, una abogada de la Ciudad de México que era huésped habitual. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y una determinación acerada. Había oído los gritos. Había sido testigo. El mundo de Brenda y Ricardo se estaba desmoronando, y ahora tenían una audiencia. Don Mateo ya tenía su propio teléfono en la oreja, su voz era urgente y firme. Necesito una ambulancia en la entrada principal del Refugio del Sol, sucursal Oaxaca. Y comuníqueme con el director general, ahora mismo. Es una emergencia de código rojo. Con la ayuda de sus brazos fuertes y seguros, logré sentarme. El mundo todavía daba vueltas, pero a través del dolor y el frío, algo nuevo comenzaba a arder dentro de mí. El miedo, la humillación, la desesperación, se estaban calcinando, dejando atrás un núcleo duro y frío como el acero. Mi mirada se encontró con la de Brenda. El terror en sus ojos era casi satisfactorio, pero no era suficiente. Ni de lejos. Mateo, dije, mi voz era un susurro ronco, pero cortaba el aire como un cuchillo. Su teléfono. Él me lo pasó sin dudar. Mis dedos, todavía temblorosos, marcaron un número de memoria. El de mi jefe de seguridad corporativa, un exmilitar que manejaba las crisis con una eficiencia despiadada. Javier, soy Elodia, dije, y escuché un respingo de sorpresa al otro lado de la línea. Activa el protocolo, código rojo, en la sucursal de Oaxaca. Ahora. Cierren todas las salidas, nadie entra, nadie sale, ni siquiera la policía local hasta que yo lo autorice. Aseguren todas las grabaciones de seguridad de las últimas 3 horas, del lobby, la entrada, todos los ángulos. Que tu equipo esté aquí en 10 minutos. Estoy en la entrada principal. Colgué sin esperar respuesta. Brenda y Ricardo, finalmente recuperando la capacidad de moverse, se acercaron a mí, arrastrando los pies. Sus rostros eran máscaras de pánico y súplica. Señorita. Señorita del Sol, balbuceó Brenda, extendiendo una mano temblorosa. Fue un terrible malentendido, no sabíamos, pensamos que usted. Por favor, perdónenos, añadió Ricardo, su voz ahora un gemido patético, la arrogancia reemplazada por un miedo abyecto. No les respondí. Simplemente los miré. Los miré fijamente, dejando que mi silencio cayera sobre ellos como una lápida. Dejando que vieran en mis ojos no el perdón que buscaban, sino el reflejo de su propia ruina. Mi mirada se desvió hacia el interior del lobby. A través del cristal, vi a Valeria. No estaba petrificada como los otros dos. Estaba de pie detrás del mostrador, manipulando frenéticamente su teléfono. Borrando la evidencia. La oportunista. Entendí en ese instante que ella era quizás la más peligrosa de los 3. No actuaba por impulso o por odio, sino por un cálculo frío y egoísta. La noche se rompió con el sonido de las sirenas. Pero no eran las sirenas de la policía que Brenda había llamado. Eran las sirenas discretas pero inconfundibles de la ambulancia privada del hotel y, detrás de ella, 2 camionetas negras sin insignia se detuvieron chirriando. Las puertas se abrieron y de ellas salieron 6 hombres con trajes oscuros y auriculares, moviéndose con la precisión de un equipo de fuerzas especiales. Eran el equipo de Javier. Ignoraron a Brenda y a Ricardo. 2 paramédicos corrieron hacia mí con una camilla y una manta térmica. Los otros 4 hombres, liderados por uno que reconocí como el jefe de equipo local, entraron al lobby. Se acercaron directamente al mostrador. Valeria, dijo el jefe de equipo con una voz tranquila que no admitía discusión.
Entrégueme su teléfono. Ahora. Vi cómo el rostro de Valeria se descomponía. El juego, para todos ellos, había terminado. Mientras los paramédicos me cubrían con la manta y comenzaban a revisar mis lesiones, mi mirada se cruzó por última vez con la de Brenda. En sus ojos ya no solo había miedo. Había la comprensión de que no se trataba de perder un trabajo. Se trataba de haberle declarado la guerra a un poder que ni siquiera sabía que existía. Y había perdido. Unas horas más tarde, el sol comenzaba a teñir de naranja y púrpura el cielo de Oaxaca. Yo lo observaba desde el ventanal panorámico de la suite presidencial, la misma suite en la que mis padres habían celebrado su 20º aniversario de bodas. Estaba limpia, vestida con un traje de seda color crema que don Mateo había recuperado de mi armario personal. Una taza de té de manzanilla humeaba entre mis manos. Un pequeño vendaje blanco en mi muñeca, donde me habían puesto una vía intravenosa para estabilizar mi nivel de azúcar, era el único signo visible del calvario. Pero por dentro, era una persona diferente a la que había llegado a este hotel la noche anterior. La mujer cansada y herida se había ido. En su lugar, había una calma glacial. Una resolución forjada en el fuego de la humillación. No estaba sola. A mi lado, en silencio, estaba don Mateo, su presencia era un ancla de lealtad en medio de la tormenta. Sentados en los sofás de cuero, estaban mi abogado personal, que había volado en un jet privado desde la Ciudad de México, y Javier, mi jefe de seguridad corporativa. Frente a nosotros, una pantalla gigante de 80 pulgadas, normalmente usada para presentaciones de negocios, mostraba una fría y brutal verdad. Javier había compilado las grabaciones de cada cámara de seguridad. Vimos la historia completa, en silencio, desde múltiples ángulos. Mi llegada. La risa de Brenda. El empujón de Ricardo. La imitación cruel. La foto de mis padres, mi preciosa foto, siendo rasgada y luego quemada, el humo subiendo hacia la lente de la cámara. El frasco de insulina vaciado en la tierra. La tarjeta de lealtad rota. El cubo de agua sucia. La patada. La llamada falsa al 911. Y luego, el vídeo recuperado del teléfono de Valeria. Era aún peor. El audio era nítido. Cada insulto, cada palabra venenosa, cada risa sádica. Grabado no como prueba, sino como un trofeo. Cuando las pantallas se apagaron, Javier habló con su voz monótona y profesional. El vídeo del teléfono de la señorita Valeria fue recuperado en su totalidad. Intentó borrarlo, pero nuestros técnicos lo restauraron en 20 minutos. Una verificación de antecedentes revela que Ricardo tiene 2 quejas previas por abuso de autoridad en trabajos anteriores, ambas silenciadas con acuerdos económicos. Brenda tiene deudas de juego significativas. La señora Ramírez, la huésped de la suite 204, ha proporcionado una declaración jurada detallada como testigo ocular de la agresión final y la llegada de don Mateo. Mi abogado se aclaró la garganta. ¿Cuáles son sus deseos, Elodia? Podemos despedirlos, por supuesto. Presentar una demanda civil por daños. Las opciones son variadas. Dejé la taza de té sobre la mesa de centro. Me giré desde la ventana para mirarlos. Mi rostro estaba impasible. Despedirlos es un regalo, dije, y mi voz era tan suave y tranquila que los hizo estremecerse. Un despido es fácil. Encuentran otro trabajo. Se quejan de la jefa terrible que tuvieron. Olvidan. Yo no voy a olvidar. Me puse de pie y caminé hacia la pantalla oscura. Quiero que entiendan lo que es perderlo todo, continué, mi voz adquiriendo un filo cortante. No solo sus trabajos. Quiero que pierdan su reputación. Quiero que sus nombres sean sinónimo de crueldad y estupidez. Quiero que cada vez que busquen un trabajo, esta historia aparezca. Quiero que pierdan su libertad. Y quiero que pierdan cualquier esperanza de paz que alguna vez hayan tenido. Miré a mi abogado. Inicia los procesos legales. Todos. Civiles por agresión, por daño emocional, por poner en riesgo mi vida. Y penales.
Intento de homicidio por la negación de mi medicamento. Falso testimonio a la autoridad. Calumnias. Todo. No quiero acuerdos. Quiero juicios. Luego miré a Javier. Y asegúrate de que la historia se sepa. Filtra los vídeos a los medios de comunicación adecuados. No a los tabloides. A los noticieros serios. Quiero que todo el país, que todo el mundo, sepa lo que pasa cuando tocas el legado de mis padres. Me volví de nuevo hacia la ventana. El sol ya estaba sobre el horizonte, bañando la ciudad con una luz dorada y prometedora. Para mí, no era un nuevo día. Era el comienzo de una guerra. Y yo iba a disfrutar cada segundo de su destrucción.